Nosotros somos Santiago Castelli, Santino Perrotti, Ulises Verdaguer, Valentín Pereira Rosas y Tomás Christensen, y ahora vamos a realizar la síntesis integradora sobre la materia Introducción a la Teología. En primer lugar, tenemos la unidad uno llamada El hombre es capaz de Dios, donde partimos de una idea fundamental. El ser humano, sin importar su cultura o religión, busca un sentido profundo a la vida, a la muerte, al sufrimiento y a la existencia. Esta búsqueda del absoluto se ha manifestado siempre a través de rituales, templos, mitos y símbolos sagrados. Aprendimos en filosofía que el ser humano es naturalmente curioso y reflexivo, y esa necesidad de comprender el misterio de la vida impulsa el surgimiento de las religiones. Las distintas tradiciones, como el politeísmo, monoteísmo o el panteísmo, representan maneras en que los pueblos han intentado dar sentido a lo que los supera. Además, hay experiencias límites, como la enfermedad, el dolor o la muerte, que pueden llevarnos a una transformación interior. En esos momentos surge la necesidad de encontrar respuestas y muchas veces la religión aparece como una vía para buscar sentido. La fe es el mayor regalo que se nos ha dado como creyentes, y en ella se manifiesta la historia de la revelación de Dios. Ya de los tiempos de Abraham, Dios se manifiesta como alguien cercano, guiando y prometiendo como un padre. A Abraham le promete la posibilidad de tener un hijo, de tener una descendencia y ser el origen de un gran pueblo. Él, como fiel creyente de Dios, confió y terminó siendo recompensado con un hijo a edad mayor y siendo el origen de los 12 pueblos de Israel. Luego, posteriormente, con Moisés, Dios se revela como el liberador, permitiendo liberar al pueblo israelita de la esclavitud en Egipto con las 7 plagas y siendo guiado por Moisés hacia la tierra prometida. A lo largo de la historia, los profetas siguieron anunciando esa presencia viva de Dios, especialmente ante casos en los que la fe perdía su rumbo. También el pueblo de Israel sufrió un cambio, pasando del monoyavismo al monoteísmo. Y en un momento culminante, Dios no solo habló, sino que se hizo carne en la figura de Jesús de Nazaret. Con él, la revelación alcanza su máximo exponente. Jesús caminó entre nosotros, vivió, amó, sanó, perdonó, murió y al tercer día resucitó de entre los muertos, haciendo que sea proclamado como el Mesías, el Salvador. El acceso a Cristo es posible gracias a las Sagradas Escrituras y a la tradición viva de la Iglesia. Los evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan lo que Jesús dijo e hizo. Por otro lado, gracias a la transmisión entre las comunidades cristianas. La Iglesia, desde sus inicios, mantuvo viva la memoria, en parte gracias a la Biblia. Este libro consta de 2 partes. La primera es el Antiguo Testamento, el cual relata desde el origen del universo hasta la historia del pueblo de Israel. Por otro lado, también relata libros como son, por ejemplo, los libros históricos, distintos profetas u otros libros como puede ser Salmos o los deuterocanónicos. Y el Nuevo Testamento relata principalmente los evangelios que dan registros de Cristo. La Iglesia se encargó de, a manera de tradición, transmitir la palabra de Dios como pilar fundamental, transmitir el Evangelio y la figura del Espíritu Santo en las oraciones, con una manera única de ser, funcionando como hogar para todos y en especial para los que más lo necesitan, también caracterizada por los padres que la conforman. Gracias a eso, hoy es posible para todos nosotros formar parte de ella y no ver a Dios como algo ajeno a nosotros, viviendo con fe, que es el mayor regalo que nos ha dado Dios. En la unidad 4, llamada La Biblia requiere una interpretación, nos damos cuenta que en este camino de búsqueda descubrimos que Dios no es un ser lejano, sino es alguien que elige revelarse a lo largo de la historia. Lo hace a través de su palabra que se transmite por dos fuentes, por la Biblia y la tradición viva de la Iglesia. Esa palabra es divina y también es humana a la vez, porque fue escrita por personas concretas en distintos contextos históricos. Por eso necesitamos interpretarla. La Iglesia nos propone herramientas como la lectio divina, la exégesis, la catequesis y la liturgia para descubrir el mensaje de Dios. En la Biblia vemos personajes como Abraham, Moisés, María, Pedro o Pablo, quienes responden con fe a los llamados divinos. Ellos son modelos que nos inspiran en nuestra propia búsqueda. Finalmente, comprendemos que la fe cobra mayor sentido en comunidad. Por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas nos muestra a un Jesús mucho más cercano con los vulnerables, mientras que en el Evangelio según San Juan nos invita a contemplar el misterio más profundo de Cristo. Bueno, la unidad 5 habla del Padre y la obra creadora,
que hace una reflexión sobre cómo la fe cristiana se vincula con nuestra manera de habitar el mundo. No solo se trata de ir a misa o rezar, sino también cómo cuidamos la creación y ver a la tierra no solo como un recurso, sino como una hermana, una criatura de Dios al igual que nosotros. Frente a la crisis ecológica, la fe nos llama a una conversión profunda, que puede ser espiritual, ética o también social. Esta mirada nace de una antropología teológica que reconoce al ser humano como creado a imagen de Dios, con libertad, dignidad, pero también es responsable. El pecado no solo rompe con nuestra relación con Dios, sino con nosotros mismos y con la creación, con la tierra. Por eso, por ejemplo, dañar la naturaleza puede ser un pecado. La Amazonía, por ejemplo, no es solo un territorio, sino se puede ver ahí como los pueblos originarios nos enseñan a vivir en comunión con la tierra, no solo dominándola, sino que también cuidándola. Esta espiritualidad ecológica nos lleva a ver a Dios en lo pequeño, en una flor, en el pasto, en un árbol. Como creyentes estamos llamados a defender la vida, a cuidar lo frágil y a vivir con más sencillez. En definitiva, ser creyente hoy en día es actuar con responsabilidad, sembrando justicia, comunión, esperanza a lo largo del mundo. En la unidad 6 se habla sobre el Hijo y la obra redentora. En esta unidad se destaca cómo el cristianismo entiende que, a través de Jesús, Dios entra en la historia humana de forma cercana, limitando conscientemente su divinidad para asumir plenamente la condición humana. Esta encarnación no es únicamente un hecho puntual, sino que es el inicio de un camino de salvación vivido en lo cotidiano, donde la comunión con Dios se vuelve central. Jesús Jesús abraza nuestra fragilidad, sufriendo y amando como un humano. No impone desde lo alto, sino que viene a transformar desde dentro. Su entrega no se reduce al dolor en la cruz, sino que también se encuentra en los gestos sencillos y amorosos de cada día. La cruz representa la expresión más profunda de ese amor sin reservas, y con la resurrección se inaugura una vida nueva abierta a toda la humanidad. Luego, en la unidad 7 se habla sobre el Espíritu Santo y la obra santificadora. En esta unidad vemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y actúa como presencia viva de Dios en su creación. Desde el Antiguo Testamento se lo reconoce como aquel que da vida y esperanza, como por ejemplo en la profecía de Ezequiel, y en Pentecostés se manifiesta plenamente, transformando a los apóstoles y y dando origen a una iglesia abierta, misionera y universal. Por otro lado, a lo largo del tiempo, la Iglesia fue adoptando su forma y misión, desde su persecución inicial hasta su institucionalización con Constantino y los desafíos de la Edad Moderna. El Espíritu siempre ha sido quien guía a la Iglesia. Llamada a prolongar la misión de Jesús y guiada por el Espíritu, como mencioné antes, su acción no solo se expresa en lo litúrgico y doctrinal, sino que también en su presencia activa y cercana a la vida de las personas. Además, el espíritu no se limita a lo extraordinario, sino que también actúa en lo cotidiano, especialmente a través de los sacramentos, que son esos signos visibles de amor de Dios, como por ejemplo el bautismo, la confirmación, el matrimonio, entre otros. Por último, el espíritu impulsa a la Iglesia hacia su plenitud futura. La escatología no es solo una promesa lejana, sino que es una fuerza transformadora del presente que nos asegura que toda la historia se orienta hacia la vida definitiva con Dios. Bueno, yo voy a hablar de la unidad 8. Cuando hablamos de Dios Trinidad, no hablamos de tres dioses ni un solo Dios dividido, sino de una comunión eterna de amor entre tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A lo largo de la historia, esta verdad ha sido defendida frente a distintas herejías. Primero Arrio sostenía que el Hijo no era eterno, sino creado por el Padre, lo que ponía en duda su divinidad. Y para resolver este conflicto se convocó el Concilio de Nicea, donde se define que el Hijo es consubstancial al Padre. Más tarde surgió el macedonianismo, que negaba la divinidad del Espíritu Santo, viéndolo como una fuerza. Por eso en el Concilio de Constantinopla se afirmó que el Espíritu Santo también es Señor y dador de vida, y que como el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Este misterio ha sido abordado por grandes pensadores cristianos con el fin de comprenderlo. Agustín de Hipona, por ejemplo, desarrolla la analogía psicológica del amor, inteligencia y el amor como reflejo de la Trinidad. Tomás de Aquino lo interpreta como relaciones subsistentes. San Víctor propone la analogía del amor, donde hay un amante, un amado y un amor compartido, que es el Espíritu Santo.
En la modernidad aparece el problema del monismo práctico, una visión de Dios como un ser solitario que debilita el valor de la comunión trinitaria y empobrece la espiritualidad cristiana. Y hablando de la experiencia mística, muchos como Orígenes, Dionisio, Descartes o Juan de la Cruz experimentaron a Dios a través de la contemplación, el silencio, el dolor, la humildad o la luz. Y ya en tiempos más recientes, Kera Lubick destaca que vivir el amor en comunidad es una verdadera experiencia de Dios Trinidad. Un Dios que no es aislamiento, sino comunión. Y teólogos contemporáneos como Ranner, Baltasar, Wolff y Caspar nos recuerdan que Dios no es un ser estático, ni lejano, sino una comunión eterna que hace comunidad de amor. Cuando hablamos de la oración, decimos que refleja la dinámica trinitaria, al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Orar es entrar en esa relación eterna, no como espectadores, sino como participantes. Y con respecto al balbuceo teológico, le decimos así a la imposibilidad de explicar el misterio claramente con el lenguaje, como si las palabras no alcanzasen o fuesen insuficientes. Y finalmente, cuando le decimos que la familia es imagen o símbolo de la Trinidad, lo decimos porque donde hay relación, entrega mutua y amor verdadero, donde refleja la esencia del Dios Trinidad. Muchas gracias.